En primer lugar, enfrentar la pandemia tiene algo muy duro, muy fuerte, que es un desafío muy importante para quienes gobiernan y también para la población. Nos somete a una situación que no elegimos, en un marco de un país que venía muy lastimado económicamente, con 53% de inflación, con tasas de desempleo que habían crecido, con la pobreza que había crecido, muy lastimado. Ese país lastimado fue el que recibió 3 meses después la pandemia. O sea, porque si no las cosas no se explican, si no es lo uno sobre lo otro. Entonces la gente tenía mucha angustia, nosotros veníamos a gobernar un país para ponerlo de pie, para impulsar la economía, y nos encontramos frente a un país golpeado por la pandemia, como sucedió en el mundo, con las características de este contagio, que es que la circulación de personas es lo que produce la circulación del virus. Entonces, la economía en el mundo en general se ha visto muy lastimada, y Argentina en particular, con las dificultades que tenía, con un sobreendeudamiento muy grande. Entonces, el primer punto para mirar cuál es el tratamiento de la pandemia es decir, sobre ese país, con un gobierno que recién llegaba al poder, pudimos tomar las primeras medidas. Tener en cuenta que nosotros no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud. O sea, había que armar un ministerio, capacitar al personal de salud para una situación así, que ellos pudieran tomar, se pudieran comprar respiradores, pudiéramos armar las terapias intensivas, ampliar las camas, salir a preparar al país para enfrentar una pandemia de estas características, con los insumos críticos necesarios. Fue la gestión de la pandemia. Entonces, eso empezó con un alto consenso, había mucho miedo. Pensemos que con muy pocos casos en el país, la oposición pedía el cierre de las clases en marzo. Y después estos temas fueron más complejos. Yo creo que todos hemos aprendido en ese año, pero fue un año que sirvió y que supimos gestionar una pandemia con mucho diálogo político, con una participación y un esfuerzo muy grande de argentinos y argentinas. Tuvimos allí un espejo, que fueron los países donde se desbordó el sistema de salud, y vimos escenas traumáticas, y era un espejo donde nadie quería verse. Y eso permitió una gestión de los primeros meses hasta armar y hacer sólido el sistema de salud. Ahí lo que necesitas es el trabajo, primero de gobernantes, de gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas, presidentes, ministros, pudiendo coordinar un trabajo para bajar los casos. Y después la colaboración de la población. Y muchas veces la población tiene dos cosas. Una, el cansancio de una situación que se extiende. Segundo, el legítimo interés, la necesidad de trabajar, porque si no, no puede llevar el pan a su casa. Las personas, las familias, y eso tenemos que tener presente, que tenemos un altísimo nivel de informalidad en nuestra economía, que nos precede como gobierno, pero que en todo caso es parte del país que tenemos que gobernar. Entonces, cada vez que hay medidas de restricción, hay una parte de la población que queda muy lastimada. Entonces, se sale con medidas, siempre se sale con medidas. Estuvo muy activo el gabinete económico y social, donde enseguida, claro, la primera vez que el ministro Culfas dijo vamos a tener que pagar parte de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, todo el mundo lo miraba. Después se entendió que sí, había que ir a pagar, había que ir a sostener las empresas, porque también es el valor de sostener aquellos que tienen una inversión y que tienen que pagar salarios. El entramado productivo, y después los que están afuera del sistema formal. Entonces tenías que ir con el IFE a buscar a aquellos más vulnerados, pero que veían
La persona que en el ámbito del turismo vende dulces regionales y empanadas y mermeladas, ¿qué hace esa persona? Entonces había que mirar cada una de las realidades frente a esta situación. Y en ese marco también es verdad que con semejante golpe frente a un país lastimado, es cierto que todo el esfuerzo, la rapidez que se sale con IFE, con ATP, después con los repro, con los créditos a tasa subsidiada, aumento de UH, tarjeta alimentar, son muchísimas medidas. Ahora, es verdad también que no alcanza, somos conscientes de que no alcanza, que es un país que está lastimado, muy lastimado, y que tiene mucha gente haciendo un esfuerzo muy grande, donde tiene que pensar en la salud de los suyos y de su familia y de sus seres queridos, que todos tenemos a alguien con alguna morbilidad, mayores de edad. Entonces todos vivimos angustiados y además la angustia por poder ganarse el pan. Esa situación es la que caracterizó a la pandemia. ¿Qué pasó? Que durante el primer tiempo, como siempre pasa, hemos tenido la posibilidad de trabajar con un consenso político alto. Yo creo que después pasaron dos cosas. Una, la politización de la pandemia, que ha sido muy nocivo, y si uno dice, a ver, ¿cuál es el momento donde más se requiere la unidad nacional? Y en un momento como este, un momento donde tenemos que enfrentar una pandemia con un virus que se reproduce a velocidades exponenciales, que entran nuevas variantes, que se vuelven más contagiosas, donde todos estamos asustados, donde la situación económica que dejó el anterior gobierno es dramática. Tuvimos que renegociar la deuda que pudimos exitosamente renegociar con los tenedores de bonos privados, pero que nos queda la deuda que dejaron, que absorbieron, que tomaron con el Fondo Monetario Internacional, que en los términos que la tomaron es absolutamente impagable para los argentinos y argentinas. Y además de impagable, fue una deuda que no sabemos dónde está. No quedó en rutas, en caminos, en puentes, en sistema productivo. No sabemos dónde está. Para los argentinos, 45.000 millones de dólares es un número que está representando lo que piensa el Fondo Monetario hoy para poder controlar la pandemia a nivel mundial. Entonces, uno dice, qué terrible lo que nos han dejado. Ahora, sobre ese país, nosotros lo que buscamos fue encontrar consensos, porque en la medida que uno trabaja con consensos y diálogo, tiene mejores resultados frente a la sociedad cuando se muestra monolítico el sistema político. Cuando se politiza la pandemia se vuelve muy complejo y para la ciudadanía empieza a haber confusión, incertidumbre. Entonces yo creo que desde los últimos meses del año pasado vivimos mucho eso. Creo que este año es un año electoral y eso ha tentado a muchos a politizar mucho más la pandemia. A ver, a mí a lo largo de la historia, yo sigo mucho la jurisprudencia de la Corte y hay fallos que me han gustado muchísimo, que uno dice son esos que abrieron derechos, que ampliaron los derechos de argentinos y argentinas, que hicieron historia. Hay fallos que me han parecido intrascendentes, hay otros que me han parecido francamente malos, en sus distintas integraciones de la Corte Suprema. A mí este fallo no me pareció un buen fallo, me pareció inclusive un fallo confuso, en algunas cosas autocontradictorio. Dicho esto, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero tampoco es que dice exactamente eso. En primer lugar, es un fallo firmado por 4 jueces, sí, porque hay una de las juezas que no firmó. De los 4 jueces, 2 tienen un voto concurrente, después hay otro voto y hay un cuarto voto. Entonces, no hay fundamentos de mayoría, dicho de alguna manera, porque la Corte tiene 5 integrantes, tenemos fundamentos 2, 1, 1. En principio, uno que diría, mirando básicamente un considerando muy importante del fallo concurrente de Rosati y Maqueda,
el considerando 19, si no me acuerdo mal, es el que dice que en principio decidir la modalidad es una facultad la modalidad de la educación es una facultad de las jurisdicciones, cosa que es incuestionable. Digamos, cómo se realiza la educación, por supuesto que es una facultad de las jurisdicciones, como decir, cómo es el régimen de suplencias. Claro. No se va a meter el gobierno nacional a semejante cosa. Entonces dice que para que el gobierno nacional adopte una medida de esas características e ingrese a esa competencia propia, porque nosotros decimos no tomamos una medida educativa, tomamos una medida sanitaria por salud pública. Entonces dice que tiene que estar suficientemente fundado y que decir que la cantidad, que el aumento de la circulación y que el uso de la tarjeta SUBE demuestra que se aumentó la circulación no resulta suficiente como para justificar que el Estado Nacional haya ingresado a esa competencia. De alguna manera, dicho muy en criollo, si me escuchan los abogados me matan, pero de alguna manera para que se entienda, en concreto dice eso. Y, a ver, primero nosotros somos el gobierno nacional, no somos nosotros tenemos que fundamentar nuestras decisiones y tenemos que fundamentarlas razonablemente cuando se restringe de alguna manera algún derecho en función del cuidado de la salud pública. Ahora, la Corte dice allí, no somos epidemiólogos, no sabemos de esto, motivo por el cual no tenemos elementos para decir si esto sirve o no sirve, pero usted no lo fundamentó lo suficiente. Entonces allí es increíble porque por un lado dicen no tener elementos, pero por el otro lado valoran ese punto. Y la verdad yo creo que allí hay algo que tiene que ver con el principio de legalidad de los actos, de los actos administrativos, que tiene que ver con la responsabilidad de la conducción de una pandemia, con lo que no se sabe de este virus. O sea, tampoco seamos soberbios. Hay muchas cosas que todavía no se saben, hay cosas que sí se saben y hay otras que no. Y las variantes que van apareciendo, la velocidad en que estas cosas se producen. Las nuevas variantes han generado que nosotros de repente en 7 días tuviéramos un crecimiento de casos que no habíamos evaluado antes. O sea, que veíamos que iba a venir la segunda ola, lo dijo el presidente muy claramente, pero que no veíamos. O sea, la velocidad fue tan rápida en el crecimiento que realmente hubo que tomar medidas muy rápidas, es decir, inmediata disminución de la circulación, frenar en los lugares cerrados. Ya se sabe que en los lugares cerrados se generan mayores contagios si no están muy bien ventilados con ventilación cruzada. Bueno, a la Corte me pareció suficiente explicación. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, terminemos con esta discusión, presentemos un proyecto de ley muy claro, con sus semáforos, sus indicadores epidemiológicos objetivos, donde dice cómo se mide el nivel de riesgo de cada jurisdicción. Entonces decir, bueno, si mi nivel de riesgo es bajo, puedo seguir con la vida habitual, con un par de cuidados adicionales y obviamente las medidas de seguridad del barbijo, de la ventilación cruzada, de la distancia social y demás. Y a medida que aumentan los riesgos, se van aumentando las medidas de restricción para evitar que la situación se desborde o pase a una situación más grave. Entonces ya en mediano riesgo la ley prevé algunas medidas más las que tomen los gobernadores y gobernadoras. Y lo mismo en alto riesgo y lo mismo en alarma. Con lo cual tiene dos cosas muy importantes esta ley. Primero, da previsibilidad. Esto es, yo soy un gastronómico, yo tengo que estar muy interesado en no pasar a alto riesgo y mucho menos alarma. Entonces hay que trabajar para cuidar o hacer cumplir los protocolos para no llegar a una situación que a mí me haga cerrar o atender solamente en la calle o atender solo por delivery. Entonces, esto da mucha previsibilidad. Nosotros, los ciudadanos. A los ciudadanos y ciudadanas, digo, al empresario, a la persona que tiene eso, le da previsibilidad. Ciudadano o ciudadana le da previsibilidad. Sabe en qué situación y también exigirle a los gobiernos que no se llegue a esa situación y que se tomen medidas
y saber que si uno cumple las medidas, tampoco va a pasar la importancia de cumplir las medidas para no pasar de un riesgo menor a un riesgo mayor. Hemos venido hasta acá sin saturación del sistema de salud, con una segunda ola que al mundo lo ha azotado con segunda y con tercera, y que en la región viene muy complicada y con muchas vacunas. Nosotros venimos, primero nos decían que envenenábamos a la gente, entonces hubo que trabajar para que la gente confiara en las vacunas. Después nos dijeron que venían pocas y demostramos que pudimos organizar el sistema de compras de vacunas en forma muy eficiente, y hay un excelente trabajo del Ministerio de Salud, excelente trabajo de la ministra Carla Bisotti, que trabajó también junto con Cecilia Nicolini, muy buen trabajo. Y hoy tenemos vacunas. Ahora nos dicen, queremos vacunar para hacer campaña electoral. No estamos vacunando para cuidar la vida y la salud de la gente. Y es nuestra principal política. Ahora, sabemos que en determinados momentos hay que complementarla con otras medidas para evitar el desborde del sistema de salud y para bajar el nivel de contagios y de muertos. Claro, es una cosa increíble porque la discusión es si le vamos a dar 2/3 de votos o la mitad más 1 de los votos. Si el cargo ahora es vitalicio, con 2/3 de los votos, si en vez de convertirlo vitalicio lo convertimos en temporarios, pero con mayorías más accesibles, la mitad más 1 del total, de forma tal de poder que resulte más fácil designar un procurador. Recordemos que Mauricio Macri tampoco designó finalmente su procuradora que tenía previsto. Y mientras discutimos eso, el que está efectivamente siendo procurador no recibió ni un voto. Es como una cosa, decís, qué cosas raras que hacemos los argentinos y argentinas. Entonces, el primer punto es, tenemos que tener un concepto de institucionalidad real. Real significa la justicia nacional, la justicia en general, es una institución fundamental porque es la que garantiza los derechos y el cuidado de que se cumplan y se respeten los derechos de las personas. Y hoy está con muy baja valoración social en general, bajísima valoración social. Y la justicia federal en particular tenemos la impresión, pero no es mía, digo, la impresión general ciudadana, la percepción de que se mueve muy en péndulo con la política. Entonces, cuando gana un determinado sector político, va contra los otros. Cuando gana este sector político, vuelve para allá. Esta justicia que decimos pendular. La justicia no debería ser pendular, la justicia tiene que ser una justicia que haga lo que tiene que hacer con la persona que tiene que hacerlo. Tiene que ser justa, oportuna, razonablemente rápida, garantizando procesos limpios, abierta. Nada de eso tenemos y lo sabemos. Entonces, uno de los compromisos de nuestra coalición de gobierno durante la campaña electoral fue reformar esta justicia, trabajar en esa reforma. Bueno, el primer proyecto que fue aquel para reformar la justicia federal de Capital Federal y los jueces federales del interior, no logramos sancionarla. Hasta aquí no logramos sancionarla. Entonces dijimos, si algo no puede pasar es que la política criminal esté a cargo de un procurador interino que hace años desarrolla un interinato sin un voto. Entonces, la verdad es que tuvimos una oposición muy fuerte a poder tratar el pliego de nuestro candidato. Entonces dijimos, bueno, vayamos a proponer y a buscar acuerdos para modificar la ley, que en vez de que el procurador sea vitalicio, tenga un tiempo corto de mandato y que requiera mayorías no tan graves. Bueno, también nos encontramos con una oposición frente a eso, con lo cual la impresión que tenemos primero es que lo que quieren es mantener al que no tiene ningún voto. No que están defendiendo los 2/3, que están defendiendo la institucionalidad y la república. Están queriendo defender al que está. Una segunda impresión es que si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que este procurador interino que tenemos es quien ha protegido al fiscal federal Stornelli
que se negó una y otra vez a presentarse ante el llamado a declaración de un juez federal. O sea, yo no sé si a veces como ciudadanos y ciudadanas tomamos noción de lo que significa que el Procurador General de la Nación acepte y colabore para que un fiscal federal se niegue a concurrir y después no se le den ni un tirón de oreja, no vuelvas a hacerlo. Eso es de una gravedad, pero ¿qué le decimos a los ciudadanos y ciudadanas comunes que les exigimos que cumplan con la justicia y que cumplan con los llamados ante los jueces y juezas, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, todo esto combina algo que tenemos la percepción de que funciona muy mal. La negativa a pagar impuesto a las ganancias, y eso es una cosa francamente increíble, porque yo fui senadora mucho tiempo y estuve en las audiencias donde los candidatos a incorporarse a la Corte Suprema de Justicia iban y entonces todos decían que sí, que estaban dispuestos a pagar impuestos a las ganancias, y después no sabemos por qué nunca llegan. No sé por qué esto sucede. No está bien, no está bien. Todos los ciudadanos y ciudadanas pagamos nuestros impuestos, no está bien. Y las dificultades que tuvimos para disminuir un poco. Jubilaciones absolutamente privilegiadas que además son sostenidas por argentinos y argentinas, porque no es un sistema que se autofinancia. Tiene que salir, es una caja que no se autofinancia, porque son tan enormes esas jubilaciones. Entonces, me parece que siempre tenemos que pensar que en la Argentina tenemos que cuidar y defender los derechos adquiridos, pero no los privilegios adquiridos. Y esa diferencia hay que hacerla. Nosotros tenemos un sistema muy presidencialista que se quiso atenuar en la reforma de 1994 y en ese sentido no logró sus efectos. Hoy el jefe de gabinete, hoy en este gobierno, en el anterior, es una persona de absoluta confianza del presidente de la Nación, no es el vínculo con él. Digo, más allá de que vaya y haga un informe, entonces son informes generalmente muy formales donde se disputa a ver quién logró ganar como la opinión pública, no surte los efectos institucionales de un diálogo institucional. Eso no lo logró la reforma del 94. La reforma del 94 también fue con el Consejo de la Magistratura, no ha sido un organismo que hasta acá haya dado las respuestas que esperábamos. Entonces, el primer punto es saber que nosotros tenemos un sistema institucional muy presidencialista y en ese marco generalmente hemos tendido a tener autoridades muy fuertes de presidente o de presidenta, que las tenemos. En este caso, tenemos además una coalición que, como decías vos, tiene como novedad, hemos tenido otras también, pero como característica que son dirigentes y dirigentas de mucho peso político, con votos, y esa coalición es la que se propuso a la sociedad con un compromiso de unidad. Bueno, el primer punto es que el compromiso de unidad lo cumplimos. Esto es muy importante, y decimos que lo vamos a cumplir hasta el último día. Eso también es muy importante. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Con la diversidad propia, porque las personas que armaron esta coalición, los dirigentes y dirigentes que armaron esta coalición, tenían sus propias biografías, donde hubo encuentros y desencuentros, a veces desencuentros muy fuertes. Entonces, armar una coalición, primero para frenar al neoliberalismo que significó ese país lastimado del que hablábamos que dejó Mauricio Macri. O sea, primero tenemos que frenar eso. Y después una segunda cosa es plantear un programa de gobierno que significara poner a la Argentina de pie, el impulso a la economía, tranquilizar las
variables macroeconómicas, tranquilizar la economía para poder crecer y para poder distribuir. En nuestra propuesta hubo un concepto muy fuerte de crecimiento y de igualdad. Entonces, bueno, nadie contaba con la pandemia y esto cambió todo. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos una coalición que tiene sus diferencias, claro que las tiene. Debate. A veces tenemos coincidencia y a veces no la hay tanto, pero que sabe valorar la unidad y sabe trabajar en ese marco. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es normalizar eso. Está muy bien. A veces tenemos más ruido, a veces tenemos menos ruido. Y a veces vamos bárbaro. Y hay un montón de cosas que hemos hecho muy bien. Digo, haber renegociado la deuda. Yo pensaba en el otro momento, si nosotros tuvimos pandemia a los 3 meses de haber asumido. Después, pandemia, hoy estamos segunda ola de pandemia. Solo tuvimos 4 meses más o menos de los casos más quietos, que pudimos hacer turismo local, que pudimos tener un poquito más de tranquilidad, siempre cumpliendo medidas de distanciamiento. De esos 4 meses, solo 2 tuvimos actividad legislativa. En esos 2 meses sacamos la ley de aborto. Es cierto que en situación de pandemia se ve poco, pero las mujeres peleamos décadas para evitar morir o que se nos quedara lastimada por vida nuestra salud en los abortos clandestinos. Décadas. Y este gobierno, que había prometido como problema de salud pública hacerse cargo de que de terminar con el aborto clandestino, lo cumplió en el marco de una pandemia. Es histórico. Yo digo, todavía hoy no terminamos porque claro, nos corre el virus, nos corre la situación económica, nos corre la renegociación de la deuda, nos tenemos que defender de que nos digan que en vez de nosotros no vacunamos, sino envenenamos. Entonces, pero poder medir lo que significó esa conquista, lo que significaron las políticas de género en el marco de la pandemia, que fuimos felicitados por ONU Mujeres como el país que más medidas de género tomó en el marco de la pandemia. Decimos, porque las mujeres en general son más pobres, las mujeres están más vulnerables y además son migrantes y pobres y mujeres. Entonces son 3 formas de vulneración que hacen que haya menos, se lastime más a la mujer en el marco de la pandemia, como se la lastima más en las crisis. Y uno siempre dice, nosotros estamos contra los varones, no, de ninguna manera. Nosotros estamos para tratar de tirar abajo un sistema que ha lastimado y humillado a las mujeres. Entonces, no estamos contra ningún varón, por favor. Lo que queremos es que nos ayuden a desarmar este sistema injusto. Y lo que ha hecho este gobierno por eso, la excelente gestión de Elizabeth Gómez Alcorta. El otro día tuvimos la presencia de la medida que tomaron de traspaso de los abogados gratuitos para asesorar en temas y poder ayudar a las mujeres a estar presentes ahí cuando la mujer hace una denuncia por violencia de género. El patrocinio. Mujeres y trans, del colectivo travesti trans, es muy importante porque el nivel de violencia sobre las diversidades es enorme. Y también hemos trabajado mucho con eso. Entonces, es decir, eso pasó ahora al Ministerio de las Mujeres con una repotenciación, poniéndole recursos, para estar ahí en el momento que la mujer puede denunciar, para prevenir allí. Entonces, se hace muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Es verdad que la pandemia es lo que vivimos con esa angustia todos los días, porque es la vida y la muerte. Pero el esfuerzo es muy grande y eso también se logró con un trabajo muy en común en una coalición. Lo que han trabajado, trabajábamos, Elizabeth Gómez Alcorta, con Anabel con Anabel Fernández Sagasti en el Senado, con Cecilia Moró, Sergio Massa en diputados. Esa coalición funcionando fue la que permitió que
y que este gobierno tuviera la recepción, el presidente tuvo la capacidad de escuchar lo que era una demanda histórica de las mujeres respecto de su vida, de su salud y de su autonomía. Bueno, eso lo permite también una coalición, porque nos juntamos y dijimos acabamos. Hay otras cosas en las cuales podemos tener decisiones, sí, las discutimos, y las discutimos y a veces con más ruido, como digo, y a veces con menos. Pero es una coalición que se hizo cargo de esta situación de un país lastimado, tan lastimado que Mauricio Macri se fue en primera vuelta, queriendo su reelección. Y sobre ese país lastimado pudimos renegociar deudas, sacamos la ley y estamos atravesando una pandemia vacunando, hasta casi en desborde del sistema de salud. Intendente de Santiago, intendente en Viña del Mar. Yo hace poco tuve un Zoom con ellas, porque me llamaron para hablar de cómo había sido la lucha, cómo es la lucha feminista en la Argentina y la lucha por la legalización del aborto, ¿no? Y decían, nosotros vamos a pelear para nosotros llegar, y creían que era muy difícil, pero llegar a tener una constituyente paritaria, y lo lograron. Esto es lo que marca el peso y la fuerza de las mujeres en la calle. Esto es lo que marca, porque como digo yo, venimos a pelear por la igualdad, por algo más justo, no es que venimos a empujar a otro. Solo venimos a decir que este es un sistema injusto, que no es razonable que una constituyente tenga 70 varones y 20 mujeres. No es razonable. No es razonable que ningún organismo, que todos los gremios acá tengan en su mayoría varones, y que uno se junte y sean varones. No es razonable. Eso lo tenemos que cambiar. Es injusto con las mujeres, es patriarcal, que la justicia termine siendo profundamente patriarcal. Necesitamos la reforma feminista de la justicia. ¿Significa una reforma contra los varones? No, de ninguna manera. Significa una reforma para entender la vulneración de la mujer en este sistema. Entonces, eso que necesitamos en la justicia, lo necesitamos en los gremios, lo necesitamos en los gobiernos, y cuando las mujeres salimos a la calle, décadas y décadas y décadas lo vamos logrando. Es un movimiento maravilloso el movimiento feminista.